hay cosas nuevas que aprender. Estas entrevistas serán para profundizar contenidos, aspectos de su escuela y algunos elementos que nos vayan ustedes preguntando. Está a la disposición el chat. Vamos a ir viendo qué preguntas se van presentando a lo largo de la entrevista y en función de ella, pues vamos a irle planteando al maestro Rubén Flores algunos de estas preguntas. Seguramente cuando lo escuchen hablar, se les van a ocurrir algunos planteamientos, algunas situaciones que ustedes están viviendo en sus aulas y es muy enriquecedor que nosotros podamos contar con esos planteamientos, con esas preguntas para enriquecer el trabajo. Así es que les damos la más cordial bienvenida a estas entrevistas de capacitación, a estas entrevistas donde pretendemos que ustedes profundicen sobre algunos conceptos, categorías, teorías, y en función de eso vayan aplicando algunos de los elementos que ven ustedes en esta entrevista. Además, las entrevistas son un formato muy blando, muy bondadoso, muy amigable y que seguramente ustedes van a poder advertir elementos que les sirven para su trabajo. Vamos a tener el gusto en esta ocasión de tener con nosotros al maestro Rubén Flores quiero comentarles algunos datos del maestro. Él tiene más de 22 años como experto en temas de recursos humanos y de desarrollo organizacional. Cuenta con 3 certificaciones en coaching empresarial, transformacional y sistemático. Tiene un MBA especializado en desarrollo organizacional. Se considera él mismo, y yo lo certifico aquí, como una persona proactiva, creativa, y tiene experiencia en crisis en las organizaciones, en sus fusiones y en sus adquisiciones. Él tiene también especialidad en la generación de cultura organizacional, definición de estrategias comerciales y de negocio y en firmas de consultoría enfocada en recursos humanos, desarrollo organizacional. Él es especialista en coaching laboral de negocios de alta dirección y mandos medios. Es en los últimos años, sobre todo desde el 2006, que ha dirigido como director general de la Fundación Talento y presidente de la misma, la detección de talentos en niños y jóvenes en México. Entonces, con este marco de lo que Rubén ha venido realizando, vamos a empezar esta entrevista, Rubén. Yo de veras quiero agradecerte muchísimo la labor que has venido realizando en diferentes lugares y sobre todo esta mirada que ahora tienes de observar lo que va pasando en las escuelas. Y en las familias, sobre todo que ahora en este proceso estamos como mucho más cerca, la escuela y la familia, porque hemos encontrado un vínculo que son nuestros alumnos que ahora están en casa y que nos permiten observar incluso el propio comportamiento de las familias. Profundizar sobre el talento, maestro Rubén, a veces nos confunde un poco, porque a veces creemos que talento es como genialidad, y ya de suyo pareciera ser como que si una prueba, una declaratoria de alguien, no nos dicen que somos genios, como que nos salimos, como que eso nos genera como una distancia amplísima. Y creo que tú has descubierto otra cosa, tú has descubierto que los talentos todos los tenemos. Entonces, me gustaría empezar esta entrevista para que tú se lo compartas a los maestros, a los padres de familia que nos acompañan hoy. ¿Por qué decidiste profundizar sobre el tema del talento en los niños y jóvenes? ¿Qué te llevó a voltear tu mirada de venir de un ámbito empresarial, de un ámbito más de trabajar dentro de las empresas, a voltear a ver este aspecto tan importante de los seres humanos? Claro que sí, Pati. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que con todo el corazón estamos aquí
en esta sinergia colaborativa con Grupo Loga y por lo que tú representas en ella, que yo creo que eres una gran inspiradora para muchos de nosotros. Gracias por esa contribución que haces por la educación. Gracias por considerarnos en este espacio. Efectivamente, hay muchos temas que me fueron llevando poco a poco a ver con mayor claridad el por qué era importante el desarrollo del talento de niños y jóvenes. Y tiene que ver con lo que tú mencionas en mi trayectoria profesional. El haber estado varios años en empresas, entendiendo la dinámica misma, cómo las empresas están enfocadas al logro de objetivos estratégicos de negocio y cómo sufren las empresas a veces por no llegar a esas metas, a esos objetivos, porque no tienen a la gente contenta haciendo su trabajo, ¿no? En mi experiencia como directivo en las áreas de recursos humanos, me fui percatando que mucha de la gente que se incorpora a la vida laboral no necesariamente está realmente comprometida con su talento y con sus habilidades y sus competencias. Están ahí porque fue una carrera que les recomendaron que estudiaran, que porque era bien remunerada, porque también tenemos una idea equivocada de lo que es el éxito, ¿no? Entonces, focalizamos el éxito y la realización personal más en el tener que en el ser, ¿no? Y entonces le hemos dado nosotros mismos, sin darnos cuenta, todos en ese nivel de exigencia, de cumplir con los estándares que nos exige la sociedad actual, pues que nos exigía, porque ahora estamos en una etapa de replanteamiento. Es un tema de cómo tener que cambiar, como bien dices tú, la mirada hacia lo que cada persona, cada ser humano tiene como potencial y como riqueza. Y efectivamente, todos los seres humanos tenemos potencial. En muchas sesiones de coaching que he dado a ejecutivos, directores de empresa, inclusive accionistas, te dicen, bueno, pues yo puse este negocio porque me dijeron que era una buena opción para generar dinero, ¿no? Y pues aquí estoy tratando como de entender el pie y la cabeza a este negocio. Y cuando yo les pregunto, bueno, pero ¿a ti te gusta esto, dirigir una empresa? No estoy tan convencido, ¿verdad? Y cuando le preguntas a un directivo en una empresa, me acuerdo una chica del área de finanzas, que le pregunté, bueno, ¿por qué eres financiera? Y me dice, porque mi papá me dijo que fuera financiera. ¿Y te gusta lo que haces? La verdad, no. Y no me gusta. Lo hago porque tengo que hacerlo y porque soy una persona responsable con otros compromisos, pero en realidad no estoy tan comprometida con lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿qué te gustaría hacer? Me dijo, pintora, ¿no? Pintar arte. ¿Y lo has hecho? Me dice, sí, sí lo he hecho. Estoy empezando a tomar unas clases y en algún momento de mi vida, si me apoya mi marido, me decía ella, pues a lo mejor aviento esta dirección de finanzas y me voy a pintar, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Muchos de los mexicanos, y me atrevo a hacer una afirmación categórica, no hacemos exactamente lo que nos hace sentido o lo que nos apasiona. Yo hace poco le preguntaba a estudiantes de distintas preparatorias que ya estaban a punto de elegir o ya estaban eligiendo su carrera profesional y el 80%, Pati, no sabían si realmente lo que estaban eligiendo era lo que ellos querían para ellos, ¿no? Pues, o sea, es alarmante. Y esto tiene que ver con el proceso educativo, que muchas veces nos hemos convertido, y lo digo porque yo también he sido docente, en solo transmitir conocimientos sin focalizarnos en la persona. Es decir, lo que cada persona tiene de suyo propio, sus propias potencialidades, sus propias capacidades. Y a eso es a lo que Fundación Talento está dedicada. Ayudar a que los niños y jóvenes y adultos identifiquen sus talentos y empiezan a hacer un proceso de reinvención, ¿no? Rubén, tú nos hablas, nos dices, nos comentas dos cosas muy importantes porque a partir de esto voy a tratar de formular algunas otras preguntas, tratando de interpretar lo que los maestros y los papás están pensando. A ver, tú nos dices que un talento se empieza a descubrir cuando nosotros
disfrutamos lo que hacemos. Entonces nos estás diciendo un tema muy importante, nos estás dando una pista muy sensible. Cuando los padres de familia vemos jugar a nuestros hijos con alguna actividad de mecano, o cuando los vemos disfrutar haciendo comida, o cuando los vemos jugar a alguna cuestión relacionada con el dibujo o relacionada con la lectura, los vemos embebidos en los libros, ya por ahí podríamos tener pistas de algunas habilidades, algunas competencias que ya empieza el niño a descubrir de una manera lúdica, de una manera espontánea. Entonces, me gustaría que profundizáramos más al respecto de este gusto, pero sobre todo, ¿qué hacemos en las familias y qué hacemos en las escuelas para no darles tiempo de este disfrute? Y lo otro que mencionas es que es alarmante cómo tú vas detectando en las empresas, en las universidades, a lo mejor en los campos de media superior donde tú a veces te mueves, cómo a partir de un diagnóstico vocacional o de que los chicos vayan visualizando las carreras o sus posibles ámbitos laborales, te das cuenta que hasta el 80% te dice: no lo estoy disfrutando tanto. Esta carrera que empecé a estudiar no es lo que me gusta. Entonces son dos preguntas de lo que tú mismo nos has venido comentando en esta primera intervención, Rubén. La primera, ¿qué tanto juega el papel espontáneo de la escuela y de la familia para el descubrimiento de los talentos? Y la segunda, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué pueden recomendar los maestros cuando ya los vemos en el ámbito de media superior o superior y que no están convencidos de que esa carrera o esos estudios son los que ellos quieren continuar? Sí. Mira, yo creo que hay varios elementos que tenemos que estar observando. Primero, que con los recursos que actualmente tenemos y la manera como hemos venido educando, ha impedido en gran parte esa capacidad de ver más allá de lo que cada niño trae. Estamos tan ocupados realizando las tareas para cumplir una currícula, un plan de estudios, que nos perdemos de lo más rico y lo más valioso, que es lo que cada uno de los niños trae y puede aportar a esa discusión, a ese complementar el proceso educativo, donde ellos sean los protagonistas, donde ellos sean los que tomen la batuta y se hagan corresponsables. Nosotros hablamos de que todos los seres humanos tenemos talento. Lo que pasa es que hay personas que no saben que lo tienen, hay personas que saben que lo tienen, pero no saben qué hacer con él, y hay personas que saben qué hacer con él, pero no saben vivir de eso. Y esto es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en los países donde se ha focalizado el esfuerzo hacia el desarrollo precisamente del talento, se obtienen resultados totalmente distintos. Y tiene que ver con lo que cada persona trae de suyo propio. Si yo logro estandarizar el aprendizaje a que todos los niños calcen del número 4 porque están en cuarto año, me estoy olvidando de lo que cada uno de los niños trae por sí mismo, ¿no? Y entonces me estoy perdiendo de lo más valioso y lo más enriquecedor del proceso. Pero no es suficiente, y es algo que nosotros hemos dicho mucho, que solamente el niño desarrolle e identifique su talento, que ese es un gran paso, porque eso le va a permitir a futuro ir diseñando su proyecto o plan de vida, que es sumamente significativo. Pero es más importante el trayecto que tiene que desempeñar el niño o el joven o el adulto para obtener ese logro y ese objetivo de vivir de su talento. Y tiene que ver con los hábitos que el niño, el joven, tiene que desarrollar. Y a esos hábitos le llamamos nosotros autogestión. Es el proceso de autogestionarse para generar que las cosas sucedan en su vida. Y eso está muy alineado al tema de la disciplina, la constancia y la perseverancia. Y todavía no estamos hablando de todo el potencial que tiene la inteligencia humana, que en los estudios más recientes, y Howard Gardner, que es un gran, pues podríamos decir, un hombre que supo anticiparse a su época, al llegar a decir que la inteligencia como la entendemos hoy no tiene que ver con la educación tradicional, en donde nos enseñaron que un niño con alta capacidad para la lógica matemática lo sería bueno para todas las demás áreas del conocimiento.
Y por otro lado, tenemos que romper con el paradigma de que hay muchos niños y muchos jóvenes que quizá destacan, por ejemplo, en la inteligencia lingüística, aparecen con la inteligencia visual espacial, aparecen con la inteligencia kinestésica, aparecen con la inteligencia naturalista y no lo vemos porque estamos enfrascados con una sola visión a buscar que los niños sean buenos en matemática y en español. Inclusive hasta las pruebas de enlace o para medir la capacidad de conocimiento focalizan precisamente en el dominio de la inteligencia lógica matemática. Pero Howard Gardner viene a decirnos algo mucho más interesante. La inteligencia es mucho más compleja de lo que entendemos o conocemos de ella. La inteligencia es esa gran capacidad de resolver problemas, pero echando mano de nuestros propios recursos, con nuestras propias capacidades, dicho de otra manera, con nuestras propias inteligencias. Y entonces hay muchas maneras de resolver un problema numérico a través de distintas inteligencias. Lo interesante es que el docente, el maestro, tenga esa nueva visión y esa nueva perspectiva de cómo llevar a los alumnos precisamente a cumplir un proceso de enseñanza, cumpliendo con un contenido temático, pero adecuado también a la capacidad y a las inteligencias dominantes en ese grupo de niños en el cual él es el líder o el facilitador del proceso de aprendizaje. Entonces, eso es muy importante. Pero también es importante que el niño descubra sí qué inteligencias tiene dominantes, pero también cómo estamos desarrollando esa autogestión en los niños. Y esa es la parte fundamental. No es solamente hacer ecuaciones y hacer números, sentarse bien y quedarse callado en el salón de clases. Tiene que ver con todo el proceso interno de introspección que el niño realiza para darse cuenta que tiene que aprender por sí mismo. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, modificar la forma de transmitir el conocimiento y la experiencia de aprendizaje. Con respecto a los chavos de bachillerato, he tenido mucha injerencia, me ha tocado participar inclusive estando como parte del equipo asesor en su momento en la Dirección de Educación Media Superior, y era ese precisamente uno de los grandes temas, la falta de sentido que tienen los chicos de bachillerato. Estuve trabajando mucho con niños, con la Fundación Talento, estuve trabajando propiamente con los CONALEP, estuvimos trabajando con los CETIS en distintos planteles en Monterrey y en Veracruz. Y una gran encrucijada que tienen los chicos es que ellos creen que no son buenos para nada. Y que no les resulta ni atractivo estudiar porque no encuentran valor en el esfuerzo de estudiar. ¿Por qué? Porque la remuneración que tienen es muy pobre, ¿no? Entonces dicen, tanto esforzarte para que te paguen tan poquito, mejor no estudio, ¿no? Y entonces no le encuentran valor a la experiencia del aprendizaje y del estudio. Y si además los mecanismos que usamos para poder atraer el talento a las aulas de educación media superior, los maestros no tenemos la visión de que tenemos ahí talentos y no solamente se trata de transmitir conocimiento, entonces los chicos no le encuentran sentido y por eso tenemos indicadores de abandono escolar considerables en educación media superior. ¿Por qué? Porque no conectan, no le ven sentido a estudiar con respecto, aunque así se lo hayan dicho sus padres, porque para ellos no hay conexión del para qué y qué voy a hacer con eso que voy a aprender. Porque hay una desvalorización personal, hay una invalidación personal que no les permite tener ni autoestima ni confianza en ellos mismos. Y eso lo provoca el sistema cuando no volteamos a ver el rostro de los niños, el rostro del adolescente que está en secundaria y volteamos a preguntarle qué es lo que tú necesitas. Yo creo que cuando invertamos en la experiencia educativa en pensar en la persona, vamos a obtener resultados distintos. Y hay excelentes prácticas. Yo he visto maestros que de manera individual, no por el sistema, saben acercarse a los muchachos, saben ser unas personas, guías y orientadores en la vida personal. Pero si sumamos, no representa una gran mayoría porque significa un esfuerzo personal importante. Cuando nosotros en unos planteles con ALEP planteábamos la posibilidad de que tuvieran personas que los orientaran, decían, bueno, ¿cuántas horas más? ¿Cuánto me van a pagar por eso? Pero no estamos en el tema de cómo puedo transformar la vida de ese chico o de esa chica si volteo a ver su rostro y sus necesidades y su talento y sus capacidades, el potencial individual, más que encima
más por encima del puro conocimiento que para muchos de ellos no les hace sentido. Fíjate, Rubén, que nos estás planteando que los maestros, los padres de familia, podamos visualizar la intervención que tenemos en sus vidas en trayectos mucho más amplios. Es decir, no es el reduccionismo de pensar que ya sabe sumar, que ya sabe multiplicar, que ya puede localizar ideas principales en un texto, que ya sabe ponernos las partes de la célula o las partes del cuerpo humano. Eso es como pensar demasiado corto, demasiado reduccionista. Si bien tú nos planteas que eso tiene que ver con tener cultura, tener conocimiento, el talento es esta habilidad que subyace debajo para disfrutar haciendo algo. Que aquellos chicos que descubran que la célula, las partes del cuerpo, los huesos, les abre los ojos, les abre la motivación, bueno, pues que vayan orientando todo su aprendizaje y sus capacidades hacia ello. A lo mejor descubrimos que hay un buen doctor, hay un buen químico, hay alguien que descubre que en esta parte del cuerpo o de descubrir el cuerpo puede encontrar una profesión, pero es como tú nos los dices, al revés. Y creo que los padres de familia, los maestros, vemos como muy fraccionadamente. Y creo que en lo que tú nos mencionas, Rubén, de la autogestión, puede haber elementos que nos permitan no hacer tanto reduccionismo en el programa o en los exámenes o en decirles que tienen que ganar dinero o que la escuela es para prepararse para el trabajo. Creo que la escuela y los aprendizajes de la familia nos dan mucho más en ese terreno de ir acompañando los talentos de los chicos. ¿Por qué no nos hablas y profundizas más al respecto de este término de la autogestión? Claro que sí. Yo creo que has mencionado algo que es sumamente importante. No podemos ser tan reduccionistas de solamente darles lo mínimo necesario, porque entonces estamos invalidando a nuestros alumnos al desconocer precisamente el potencial que tiene cada uno de ellos de aprender mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, nosotros tenemos dentro de la Fundación un modelo de aprendizaje precisamente que se basa en cómo generar la autogestión a partir de 3 cambios de observador o 3 cambios de mirada por parte de los niños. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando una mamá dice, quiero que mi hijo tenga su cuarto ordenado. Y yo le digo, ¿y si lo tiene ordenado? Sí, el viernes ordenó su cuarto. ¿Y cómo está hoy ese cuarto? No, de cabeza ni te asomes, ¿no? Entonces, ahí no hay hábitos, ahí en realidad no hay una virtud, como diría Isaac, un gran pedagogo de la Universidad de Navarra. Decía, no, los hábitos implican hacer tareas que se hacen constantemente, diariamente, y de esa manera nos garantizamos que el chico ha adquirido esa virtud. Pero fíjate, es algo muy curioso. Yo le preguntaba, entonces, ¿tú consideras que tu hijo es ordenado? Bueno, sí, en ocasiones sí lo es, y no. Te voy a explicar la distinción. Para mí no lo es, y perdón que te lo diga así de claro. Cuando el niño no ha tenido el hábito de ordenar y poner las cosas por su cuenta, no estás educando, solamente estás instruyendo, ¿no? Les estás diciendo lo mínimo y solamente ante tus ojos hacen lo que tienen que hacer por cumplir. Y entonces empezamos a vivir, yo les llamo el virus de la educación que se llama el virus del cumplimiento. Cumplo y miento porque hago como que sí lo sé y como que sí le doy gusto a mi mamá, pero miento porque en el fondo pues, le estoy dando el avión, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que el niño aprenda a poner las cosas en su lugar y eso yo le llamo aprendizaje de primer orden, ¿ok? Cuando el chico, ¿ok? Pone las cosas primero. Pero si tengo que volverle a decir, quiere decir que todavía estoy en aprendizaje de primer orden. Y esto tiene que ver con hábitos, tiene que ver con costumbres, con conductas, pero también se lleva al espacio académico. Cuando se trata de resolver una ecuación, se pide al chico que repita la operación. Y a lo mejor está ahí el papá haciendo la tarea con él, se despega el papá y regresa y le dice, ¿qué onda? ¿Ya hiciste los demás ejercicios? No, no pude, necesito tu ayuda. Quiere decir que todavía el chico está en un aprendizaje de primer orden. Segundo orden es cuando el chico ya es capaz, o la chica, de poder resolver el problema
ya sin la presencia o el acompañamiento de un maestro o de un padre de familia. Y entonces el chico ya es capaz de ir y ordenar su cuarto todos los días porque ya entendió, porque ya entendió el beneficio, qué acciones tiene que realizar para tener esa habitación en perfecto orden. Aprendizaje de tercer orden. Es cuando ya ve las ventajas, el beneficio de haber descubierto el aprendizaje. Y entonces no solamente va a arreglar el cuarto, sino que va a corregir a los más pequeños, se va a comedir a tener la sala limpia, ayudar y colaborar en la cocina porque ya entendió el valor del orden y de la limpieza. Ahí ya hay aprendizaje. Y es un aprendizaje que nosotros le llamamos de tercer orden. Igual pasa precisamente con el aprendizaje, cuando el chico es capaz de resolver una división numérica y que se da cuenta que tiene una diferencia en otras áreas del conocimiento, con lo cual va a encontrar la aplicabilidad él por sí mismo, entonces ya estamos hablando de un aprendizaje del tercer orden. Cuando el chico es capaz de llevar algo que aprendió en el aula para poderlo aplicar a otros dominios, nosotros le llamamos así, otros espacios conversacionales, a otra clase, y entonces va infiriendo mentalmente, porque ya empieza a ver en sus neuronas una capacidad de ligar el conocimiento, unas ideas con otras e ir construyendo. Eso me parece que es el gran reto de la educación. Los que nos hemos dedicado al tema de formar maestros y formar padres de familia, percibimos que muchas veces nos quedamos a un nivel básico, elemental. Difícilmente pasamos al nivel 2, pero no porque los chicos podrán llegar al nivel 2, porque normalmente ellos, pues, todos los niños son inteligentes y algunos más que otros, no porque no quieran, sino porque a veces no tienen las herramientas o no han llegado a descubrir esa posibilidad en ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con los niveles de confianza. Los niveles de confianza, que me parece que casi no se habla de este tema y me parece fundamental. El niño, mientras está frente a un reto, un nuevo aprendizaje, ¿cuál es el ambiente de confianza que acompaña la experiencia de aprendizaje? Si el ambiente es impositivo, castigador, donde se utiliza la fuerza para el aprendizaje, los niveles de confianza se reducen y entonces el niño será muy frágil para pasar al segundo nivel de confianza o al segundo nivel de aprendizaje o al tercero. Entonces, el entorno y cómo el papá acompaña el proceso de la enseñanza en casa, desde el amor, desde te acompaño porque te quiero y quiero la mejor versión de ti, o de date prisa porque tus hermanos más grandes fueron más listos que tú, y entonces con eso le damos a los niveles de confianza en la torre y con ello la autoestima del chico baja, su capacidad de aprender y de ponerse en disposición para aprender nuevas cosas se cierra. Su intención interior y entonces dice, esto es muy difícil para mí, es muy complicado porque también hay una dosis importante del tema emocional en la experiencia de aprendizaje. Por eso nosotros en la fundación hablamos de que no puede ir solamente el talento y solamente la autogestión acompañando la experiencia de aprendizaje y de descubrir tu talento, sino también hay una carga emocional que facilita generando espacios de confianza en el chico o en la chica para que se sienta con el ánimo de aprender. Te pongo un caso que me sucedió. Estaba yo en la ciudad de Nuevo Laredo y platicando con una señora que estábamos ahí en unos 50 años y la señora me empezó a platicar, oye, que tú estás en una fundación, pues fíjate que yo tuve un hijo que fue mi dolor de cabeza porque me lo corrían de todas las escuelas, por lo menos pasó como por 3 secundarias, terminó en 2 prepas, pasó por 2 prepas, yo odiaba las matemáticas, hasta que se encontró con una persona que le enseñó las matemáticas, pero fue tan bonito como le enseñó las matemáticas, que hoy mi hijo es calculista. Esto quiere decir que los niveles de confianza y el aspecto de emocionalidad causó tal impacto en el proceso de aprendizaje del niño que hizo que su nivel de confianza mejorara y lo pusiera con mejor disposición a nuevos aprendizajes. Y entonces él no solamente es ahora un gran ingeniero civil, sino además es calculista y proyectista. Él hizo la geodésica que está ahí en la avenida Morones en Monterrey, esa geodésica que está espectacular. Él la hizo y toda su experiencia y todo su trayecto había sido de fracasos. Pero tiene que ver la parte emocional, pero también cómo el chico se autogestionó, no se dio por vencido, porque también estuvieron los papás
desde una voz amorosa, acompañando el proceso de este joven ingeniero. Entonces, ahí se cumple precisamente lo que nosotros hemos dicho. Sí al talento, sí la autogestión, pero además sí en los niveles de confianza a través del manejo emocional. Pero haciendo referencia al tema de la autogestión, nosotros tenemos que enseñarnos y a entender qué es la autogestión. La autogestión es esa gran capacidad de hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos lleva a un espacio inteligente de resolver problemas. Porque todos los días, todos estamos resolviendo distintos niveles de problemas, ¿cierto? Es decir, siempre estamos frente a retos, siempre hay situaciones que nos presentan. Ahorita, por ejemplo, por el tema de la cuarentena, todos estamos frente al problema de estar frente a una pantalla, tomando cursos, implicando preparar las clases de una manera. Me decía una amiga maestra, ahora trabajo más que antes que lo daba en el grupo. Bueno, sí, claro, porque ahora requiere toda tu atención en una pantalla y para eso necesitas tener todo tu material preparado. Entonces, ahí hay disciplina, ahí hay constancia y ahí está se comprueba una vez más de que todos podemos reaprender y aprender de maneras distintas cuando tenemos la disposición. Pero hago énfasis en esto porque tenemos que aprender. Nosotros hablamos de gestionar 5 elementos que son clave para generar una autogestión efectiva. Uno es gestionar la realidad, es decir, aceptar las cosas como son. El punto de partida de donde iniciamos cualquier proceso de enseñanza, sea en el origen, en las condiciones más adversas o vulnerables de una comunidad rural, en una comunidad marginada. Me preguntaba una vez un maestro, usted dice que se puede educar en valores, pero yo ni tengo aula, no tengo pizarrón, no tengo lápiz, no tengo muchas cosas. Y otro compañero maestro volvió y le dijo, ¿me permite contestarle, maestro? Sí. Dice, pero tienes un árbol seguramente cerca. Y también puedes enseñar desde el árbol el valor que tiene la naturaleza, el valor que tiene la vida humana, el valor que tiene la dignidad, el valor, y de eso no se requiere un aula, no se requiere un pizarrón, no se requiere un marcador. Y esa parte inventiva y creativa tiene que ver con otra gestión que muchas veces también se queda corta, es la gestión de la posibilidad. El ser humano tiene la capacidad de buscar 1000 posibilidades, ¿no? No una, hay 1000 posibilidades para enseñar, para educar. A eso nosotros le llamamos mecanismos. Hay miles de mecanismos para poder llegar a un propósito y a un objetivo. Pero quiero regresarme de nuevo a la gestión de la realidad. Gestión de la realidad es aceptar mi condición de origen. Yo como persona, yo aunque se venga de una comunidad indígena porque soy maestro rural, esa parte la tengo que aceptar como esa es mi naturaleza, esa es mi condición y tengo que tener un nivel de satisfacción de la persona que soy. Y eso se conecta automáticamente con la autoestima. Y es sumamente demostrado el gran talento, por ejemplo, que tienen los indígenas mexicanos, ¿no? Que son capaces de hacer artesanías espectaculares, que además en el ámbito de las ciencias, las artes, pues hay muchas historias y biografías de que no es un impedimento nuestro origen o nuestra condición humana. Lo que es totalmente dependiente de que las cosas cambien es dónde está nuestra mente con respecto a la posibilidad. Y yo siempre hablo de que este mundo, ¿no? Y esta no es una idea mía, es una idea del doctor Viktor Frankl, que el doctor Viktor Frankl decía, cuando estuvo en el campo de concentración en Auschwitz, ¿no? Decía, yo veo solo 2 grupos de personas. Aquellas personas que viven desde la queja, enojándose de la realidad que les está tocando vivir, y aquellas personas que la han aceptado, que no era lo que deseaban para ellos, pero que sin embargo tratan de vivir de la mejor manera en una relación armoniosa con lo que les toca vivir. Mientras este grupo de personas viven desde la violencia, el coraje, el rechazo, el resentimiento, estas personas tratan de vivir desde la esperanza, desde la posibilidad, ¿no? Estas personas dicen, decía Viktor Frankl, gritaban, nos vamos a morir, este es un infierno, este es terrible para nosotros. Estas personas decían, un día salvemos este lugar, este día yo le puedo tender la mano a alguien en un momento de oración,
de acompañarlo en el momento de la muerte para generar una posibilidad distinta en esa persona que está agonizando. Y estas personas se enojaban con ese otro grupo de personas porque les sufrían otras posibilidades cuando ellos no las veían. Entonces yo siempre les he dicho que una característica de las personas que viven en la resistencia o que viven en la escasez, que es la palabra que más me gusta, son personas que normalmente están viendo el lado negativo de las situaciones que les toca y no están viendo las posibilidades que sí tienen, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la gestión de la posibilidad. ¿Es posible sacar a un niño de la pobreza? Sí es posible. Es posible que un maestro pueda generar en sus alumnos un cambio trascendente en la vida de sus alumnos. Sí es posible. Hay miles de testimonios que lo aseguran. Pero tiene que ver con esa mentalidad de ambición, ¿no? De abundancia en el corazón de esa persona para que esas cosas cambien. Y eso uno lo puede elegir, porque además eso se elige, ¿no? Es algo que se presenta en nuestras vidas y podemos elegir qué tipo de persona soy. Una persona que vive en la escasez, quejándose de todo, o una persona que vive en la abundancia. Una característica de que no estamos haciendo nuestra tarea bien como papás es que si nuestros hijos se quejan con lo que somos capaces de dar, quiere decir que no estamos trabajando en esa gestión de la posibilidad con la gratitud. Entonces, la gratitud es como el termómetro que me dice si los hijos están o no aceptando la realidad que les está tocando. Y si están enojados con esa realidad, hay un trabajo personal, hay una conversación pendiente con ese hijo, con esa hija, que no están aceptando lo que les está tocando porque están viendo más la escasez que viendo la posibilidad, la abundancia, el merecimiento. Y la verdad es un trabajo que en nuestra cultura mexicana tenemos que cambiar, ¿no? A veces vemos solamente las cosas negativas y no vemos todo lo positivo que sí tenemos. Para los jóvenes cuando salen al extranjero regresan y dicen, no, es que México es maravilloso. Claro que México es maravilloso, pero a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? El tercer elemento que es sumamente importante, que tiene que ver esto que ya mencioné, que es la gestión del aprendizaje. Que el chico se haga responsable de su propia experiencia de aprender. A mí me encanta cuando nosotros tenemos actividades de verano y tenemos cursos para chavos de primaria, secundaria, nos llevamos a un espacio especial para que puedan convivir y aprender cosas distintas. Y luego regresan y dicen, yo quiero ser científico. ¿Y por qué quieres ser? No, yo ya me di cuenta, lo mío es la inteligencia naturalista y la inteligencia lógico-matemática. Entonces yo quiero descubrir un aparato que elimine toda la contaminación ambiental y entonces me voy a dedicar a eso. Entonces, ¿qué me decían sus papás de este chico que se llama Luis? ¿Sabes qué hace? Está en tercero de primaria y se mete a todos los programas de National Geographic y saca todos los documentales, se mete a internet y va documentando en una libretita sus hallazgos, ¿no? Entonces ahí al chico ya le apareció el interés y el gusto por algo. Pero fíjense, hay como distintos niveles y esto es bien importante aclarar. A mí me puede gustar la música clásica, pero no por eso tener el talento para ser un gran concertista o un gran pianista o un gran cantante de ópera. Pero puede ser que alguien o algo se me presenta en mi realidad y me presenta la posibilidad de darme cuenta que tengo voz para cantar como tenor. Y entonces hago la prueba, lo intento y me gusta. Y entonces descubro algo más y entonces empieza, nosotros le llamamos a ese el momento grit, ¿no? El momento de gritar, de decir, esto es lo mío, esto es lo que me encanta. Y eso es lo que le pasó a Luis. A Luisito cuando descubrió que le gustaban las ciencias y que le gustaba la naturaleza y que le gustaban los números, empezó él solito a sistematizarse, a creer, y entonces ya empezó a haber un aprendizaje de tercer orden. Ya él empezó a ser corresponsable de su propia enseñanza y del propio aprendizaje. Bueno, eso ya no quiero redundar más en eso porque nos iríamos muy para largo. El cuarto elemento que tiene que ver con la autogestión es la gestión, fíjense qué interesante, del resultado. Es decir, todo esfuerzo debe obtener un resultado. Es decir, ¿qué propósito? ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Cómo vas a medir si lo que estás haciendo es correcto o estás yendo por el camino indicado o el que más se te recomienda?
Y tener esa mentalidad de un enfoque hacia la entrega de resultados hace mucho sentido, sobre todo también en el ámbito profesional. A nosotros nos miden en el ámbito profesional en función de resultados. Y si desde pequeñitos vamos desarrollando esa autogestión del resultado. Mira mamá o mira papá, yo estoy haciendo este proceso porque quiero obtener este resultado. Y yo le pregunto, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber si has hecho lo suficiente? Entonces estoy llevándolos al espacio del reto, ¿no? De ir más allá, de explorar, de profundizar en aquella misma experiencia de lo que está realizando. Y quinto, bueno, y eso también tiene mucho que ver con la vinculación del aprendizaje en el aula, el para qué hago lo que aprendo, qué sentido. Y ahí es donde los maestros debemos tener una visión mucho más sistémica, es decir, esto tiene una razón de ser porque tiene una vinculación con tal ciencia, esto se conecta con tal otro espacio que tiene que ver con la lingüística, con tal industria, y entonces tenemos que abrir nuestra cabecita hacia otras posibilidades. Y el quinto elemento, y no por ello el menos importante, yo siempre he dicho que es quizá uno de los más importantes, es la gestión, la autogestión de las relaciones. Tenemos que enseñarlos a convivir y a tratar con todo tipo de personas, que sin hacer ninguna distinción ni por sexo, ni por religión, ni por colonia, ni por dónde, por barrio, porque a veces somos muy sectaristas, ¿no? Y muy separatistas sin darnos cuenta. Y lo hacemos en familia y después eso se los transmitimos a los chicos, ¿no? Entonces, que los chicos aprendan a convivir con la familia, con los distintos miembros de la familia. Yo siempre les he dicho, unos papás que discriminan hacen que sus hijos discriminen. Unos papás que señalan hacen que sus hijos señalen. Unos papás que juzgan van a ser juzgados por sus propios hijos. Entonces, yo creo que es muy interesante desde el respeto, desde un ámbito de valores y de principios y de urbanidad, ¿no? Que era una materia que antes se impartía, de cómo aprender a vivir en sociedad y cómo relacionarnos armoniosamente. No es solamente el civismo, que es cumplir con las leyes y con las normas, sino también tiene que ver con la ética y cómo efectivamente tú respetas a los demás y ellos aprenden a respetar esa convivencia y esa relación. Entonces, la ética se convierte para mí en un elemento sustantivo en la formación de las relaciones, en donde el respeto a la diversidad, porque eso nos habla de otro elemento, la autogestión de la posibilidad de tener muchos amigos de distintos ambientes, de distintos ámbitos, que todos nos aportan y todos nos enriquecen y nos permiten de alguna manera descubrir una relación. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le decía a mis alumnos una vez en la universidad, de aquí de estos compañeros en el aula está tu futuro socio, está tu futuro cuñado, y si tú te muestras corrupto, mentiroso, trácala, pues ¿quién va a querer ser cuñado de alguien que es así, no? Entonces, o de alguien que es mentiroso, o que no es honesto con el dinero, o que no es veraz, que porque miente con mucha facilidad. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo precisamente de la ética, de los valores y de los principios familiares que son sumamente importantes, para que eso le permitan de alguna manera entrar en otros ámbitos, respetando esas diferencias que los demás tienen, pero aceptando también las suyas propias, ¿no? Entonces yo creo que esos son los 5 elementos básicos, sustantivos, y parecen sencillos, pero a la hora de ponerlos en práctica no son tan fáciles, se nos olvidan con mucha facilidad. Y por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer un maestro? Un maestro no vive la autogestión en su relación cuando hace distinción de sus compañeros de escuela, cuando no sabe trabajar en equipo, cuando no escucha distintas voces, abriéndose a la posibilidad, que es el segundo elemento de la gestión, porque puede ser que la respuesta correcta la tiene otro compañero y yo tengo que ser lo suficientemente humilde para aceptar que el otro me está aportando y me está enriqueciendo. También la autogestión de la relación está del director, que sabe y aprende a trabajar con toda la diversidad de maestros que le toca. Porque en las escuelas en México el director no elige a los maestros, ni los maestros eligen al director. Entonces tenemos que aprender a trabajar con quien sea, ¿no? Y eso implica aprender a autogestionarme, y cuando nos aprendemos a autogestionar, entonces tenemos el sentido del logro. Es como el resumen o el resultado final. Quiero tener logros en mi vida,
uno de los principales logros que todos los seres humanos queremos es tener paz, ¿no? Paz. O sea, es algo que todo el mundo quiere tener paz, tranquilidad. Cuando llegamos a la vejez, quiero tener paz, estar tranquilo. Y eso se construye edificando estos 5 elementos de la autogestión. Nunca cerrándote las puertas con nadie, siempre tener esa disposición de servicio, de colaboración con los demás, siempre abriéndote a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Quien dice, no, es que ¿por qué ahora nos metieron en este sistema de que tengamos que dar, que el coronavirus es una invención? Espérate, es parte de una realidad. No, tú tienes el control sobre ella, no. Entonces métete al espacio de la abundancia y de la posibilidad, y entonces, ¿qué desde ahí sí puedes construir y déjate pelearte con la realidad, ¿no? Las personas que se pelean con la realidad se atoran. Y fíjate que es muy curioso, lo dice el mismo Viktor Frankl. La escasez genera pobreza. Y eso es bien fuerte. Porque no es un tema... Yo he conocido gente con muchísimo dinero y vive en la escasez y termina en las peores condiciones humanas. Y conozco gente que no teniendo todo el dinero del mundo y viviendo desde la vulnerabilidad, se convierte en personas sumamente abundantes y generosas en su vida. Entonces, tiene que ver con esa parte de cómo estoy viviendo mi autogestión en la vida. Y el tercer elemento que tiene que ver con la emocionalidad, pues esa parte que ya mencionábamos, de autorregular las emociones para ser efectivos en nuestra relación con los demás. Fíjate cómo los tres son como 3 ingredientes. Autoconocimiento, que tiene que ver con esa capacidad de identificar mis talentos. 2, mi autogestión, que tiene que ver con ese autocontrol de mí mismo para hacer que las cosas sucedan en mi vida, pero no lo puedo separar, ¿no?, de mis relaciones, de mis emociones, de mi conexión que logro con los demás, con las demás personas. Entonces la persona sí va a tener satisfacciones, sí va a tener un sentido de logro, y entonces va a decir, cumplí mi proyecto de vida. Hay ejemplos muy, muy conocidos, por ejemplo, de gran talento, el cantante José José. Y a mí me encanta su voz, es un hombre que yo creo que por algo dicen el príncipe de la canción. Me encanta y sigo escuchando su música porque me encanta. Pero cuando te metes a estudiar su vida, nadie da por desconocido su gran talento musical y su gran oído y su gran voz. Pero ¿cómo le fue en la autogestión? Es decir, el hombre tenía talento, se dio cuenta que tenía talento, pero no supo autogestionarse. Delegó toda la autogestión a otras personas para que otros le manejaran su negocio. ¿Y cómo terminó? Le robaron, lo estafaron, lo explotaron. Y como no supo manejar esa situación, entonces sus emociones lo llevaron al ámbito de las drogas y del alcohol, ¿no? Al final de su vida pudo controlarlo, pero ya porque estaba muy enfermo. Entonces empezó a dejar de disfrutar lo que más le gustaba, que era cantar. Entonces, cuando no nos autogestionamos, si no aprendemos a autogestionarnos, si no sabemos controlar nuestras emociones, nuestro talento se disuelve. Pues por eso para nosotros es muy importante en la formación que hacemos en la Fundación con niños, con jóvenes, con papás, es ayudarles a descubrir estas 3 áreas de desarrollo personal para tener verdaderamente una formación integral en su persona. Es interesantísimo cómo dando esta formación, pues ya niños que empezaron hace 14 años con nosotros, que ahora son profesionistas, me dicen, si no hubiera sido porque yo hubiera descubierto mis talentos y no estuviera estudiando lo que me hace sentido, yo, Rubén, no me hubiera ganado las becas, ¿no? Todos los chicos con los que hemos trabajado en las zonas comunitarias en Veracruz, eran chicos que venían de hijos de obreros, de gente del campo, que hoy son médicos, abogados, ingenieros. Está Abel, que ganó, de hecho hoy hablé con él por teléfono, vamos a hacer un programa juntos de entrevistas a casos de éxito en función de las inteligencias múltiples. Y él estudió ingeniería en nanotecnología y ganó el Premio Nacional de la Juventud en el campo de ciencias, en el área de ciencias, y ganó un premio internacional en Bruselas, Bélgica. Y él venía de una escuela rural, él decía que ni aparecía en Google, ¿no? De 2.500 habitantes. Y dice, cuando volteo a ver la historia de con mis compañeritos de la primaria, soy el único que terminó estudios universitarios y adicionalmente, ¿no?, ha tenido la fortuna de tener su propia empresa y de haber sacado a sus padres de la pobreza, ¿no? Porque se abrió a la posibilidad, porque gestionó sus relaciones y ahora es un hombre exitoso, ¿no?
Entonces, esto sí tiene aplicabilidad. Ya lo hemos visto, hemos obtenido resultados en la formación de chicos y de maestros y de papás. Nosotros, de hecho, ahorita estamos por lanzar un seminario, ¿no? Para padres y para maestros, que es un programa de 9 sesiones en línea. Es el segundo grupo que hacemos en esta temporada, porque el primer grupo ya se llenó, ya no quise llenar de más gente, entonces por eso nos vimos en la necesidad de abrir este segundo grupo. Y eso es en lo que queremos, Pati. Gracias por preguntarme. ¿Qué más me quieres preguntar? No, al contrario, yo creo que los maestros ya no debemos excluir. Esto que nos estás explicando me lo deja claro, porque las tendencias en educación, sobre todo en educación escolarizada, y a veces los enfoques de la educación en familia, nos dicen, no, no hay que centrarse en los resultados, pobres chicos, los estamos presionando, o no, no hay que generarles sueños, porque eso no los centra en la realidad. Y lo que tú nos estás diciendo es que todas las experiencias que tenemos en la familia y en la escuela, algunas se pueden orientar hacia descubrir nuestra realidad. No traje la tarea. La realidad es que no la trajiste. Oye, ¿qué podemos hacer para así traerla? Entonces paso a la posibilidad. Y estoy hablando de una experiencia tan sencilla como cumplir la tarea, es decir, traer los materiales o haberla realizado. Y entonces después de esa posibilidad tú me dices, hay que evaluar el aprendizaje, porque si era cosa de traer algunos materiales y no voy a poder hacer la maqueta o no voy a poder hacer el robot o no voy a poder hacer lo que ese material me permite, bueno, pues tengo que idear otra forma de aprendizaje. A ver, observa y toma nota para que entonces la maqueta, el robot o lo que sea, lo traigas de tarea. Pero entonces el chico se centró en su realidad, vio el tema de la posibilidad, dice, vamos a gestionar una manera de aprendizaje distinta y luego nos dices, porque el resultado es que mañana todos tenemos que exponer nuestra maqueta o nuestro robot. Ese es el resultado. Y vamos a ver quién siguió las indicaciones y quién tomó las medidas. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a compartir entre todos. Vamos a hacer una exposición y vamos a clasificar los robots o vamos a clasificar las maquetas. Entonces, lo que tú nos estás diciendo, Rubén, es que los chicos, a partir de todo este proceso de autogestión, va a ir descubriendo sus talentos y sus posibilidades y haciéndolo de forma mucho más rica. Entonces, en función de esto, nos planteas un tema que me gustaría que lo abordaras para ir cerrando. Tú nos dices el sentido del logro. A ver, Rubén, en alguna ocasión yo tuve en la mano alguna investigación donde se señalaba que las personas talentosas, las personas con éxito, lo que habían logrado experimentar en su vida, tanto familiar o escolar, a veces las dos, a veces solo en una de ellas, es esta capacidad de éxito. Es decir, chicos universitarios que se fueron analizando que eran muy exitosos, se dijo, los chicos universitarios ya que son exitosos son porque fueron a escuelas públicas o escuelas privadas, o porque tuvieron muchos dieces. No. Lo que se vio en esta retrospectiva para ver por qué eran exitosos es que habían tenido experiencias de logro, experiencias de éxito. No sé si pudieras profundizar un poquito más ahí, sobre todo diciéndole a los maestros y a los papás que ahora nos acompañan, qué es lo que puede detener o qué es lo que puede posibilitar que sus hijos, sus alumnos, tengan éxito, sobre todo, Rubén, porque tenemos una pregunta de la maestra Caro Aguilar que nos plantea esa situación. Y dejé hasta ahorita la pregunta porque, bueno, iba a ir muy a cuento de estos aspectos del logro, del éxito. La maestra nos dice que le inquieta que ve ahí a algún chiquillo acompañado por un adulto que como que por diversas razones no ha podido sensibilizar este adulto
a su hijo o a su alumno y no disfruta lo que hace. Entonces nos pregunta, ¿qué podemos hacer con los adultos maestros, los adultos padres de familia, para que sus hijos o sus alumnos detecten el éxito? Y creo que ahí ese ayudarles a vivir la experiencia de éxito tiene un gran peso. ¿Qué nos puedes decir, Rubén, en relación a esto? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, Caro, te mando un saludo hasta Zacatecas. Se trata de lo siguiente, fíjense, esta es una parte que parece compleja la respuesta, pero no lo es en tanto en sí. Voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla para ver si de esa manera podemos nosotros como comprender. Primero, tenemos que darnos cuenta que no estamos trabajando con niños iguales. Es decir, cada niño tiene sus propios niveles, su propia experiencia. De hecho, el mismo Howard Gardner dice, sí, están las inteligencias presentes, pero el entorno, las circunstancias, hacen que el niño dispare o no dispare el sentido de mejora o descubra en qué espacio, en qué talento o en qué inteligencia puede predominar. Yo creo que la gran tarea es cómo ayudamos a que ese niño descubra qué es aquello que le resulta mucho más atractivo o más interesante dentro de las inteligencias. Para esto, Howard Gardner habla de 8 inteligencias, pero ya más recientemente, en una revisión de su libro, que sacó en 1982, en el 82, y luego lo vuelve a reconstruir en el 2000, y acaba de hacer una nueva reedición del mismo libro, habla de que los factores externos influyen mucho en el desempeño del niño para que obtenga un resultado. Entonces, el resultado está en función de lo que, y ahí es donde yo lo conecto con esta visión de Viktor Frankl, de lo que trae el padre y lo que trae la madre, lo que trae el maestro en una escuela desde su mentalidad. Si trae mentalidad desde la escasez, entonces va a ir limitando la capacidad de logro de la persona porque va a creer, como bien lo afirmabas hace un momento, es que el niño es humilde y entonces pues él no tiene con qué, ¿no? Y entonces ese tipo de argumentación nos lleva al espacio de la escasez, de la no posibilidad. Entonces ya está, ese niño está fregado, ya, de por vida. Ya en ese momento lo estamos invalidando. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos en la educación. Si vamos a la raíz etimológica de la palabra educación, es educere, sacar de adentro la mejor versión de cada persona. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros de maestros o de papás es qué es lo que mi hijo trae por sí mismo de él para él, ¿no? Como yo indagar, profundizar en entender qué es lo que mi hijo tiene y cómo se indaga, pues a través de preguntarle, de ponerlo en situaciones y contextos donde él tenga la posibilidad de abrir su mira y voltear a ver cosas distintas y que pueda decir, esto me gusta y en esto quiero profundizar. Pero muchas veces me decía hace poco una mamá allá de Chalco, muy maestro, pero ir a un museo a la Ciudad de México me cuesta mucho dinero, ¿no? Y entonces dice uno, a ver, señora, y las demás señoras voltean y decían, pero no puedes trabajar un poquito más, de alguna manera sacar dinero para los pasajes, para entrar al museo los domingos, que es gratuito, y abrirte a la posibilidad de que tu hijo explore ese museo y que regrese diciendo, mamá, aprendí, me di cuenta, descubrí, indagué, pregunté. Y preguntar al niño, a ver, ¿por qué quieres ir al museo? ¿No? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener? Entonces, vamos haciendo que los niños vayan teniendo una visión de que todas las acciones deben tener una finalidad y, por tanto, un resultado. Y el resultado está conectado con el sentido del logro. Y otra cosa muy importante, cuando los chicos van haciendo pequeños resultados, a lo mejor no son los resultados que yo como maestro esperaría de un niño, pero sí puedo reconocer un pequeño o minúsculo avance. Reconozcámoslo, ¿no? Es decir, validémoslo. Y entonces acerquémonos y digámosle, oye, vi que ya pudiste hacer una suma. Es que tengo 15 niños, ¿cómo le voy a decir a los 15 niños? Esa expresión viene de la escasez, ¿no? Si yo me abro la posibilidad, entonces yo me acerco, no a todos al mismo tiempo, a lo mejor a uno en el recreo, otro en el receso, y voy validando y reconociendo. Yo creo que uno de los grandes temas es cómo invalidamos
nuestra vida. Y estos, yo hablo de 3 enemigos de la autogestión. El invalidar, fíjense bien, que nos pega en la autoestima, y que entonces el niño no tiene sentido de logro porque pues no logra nada, no se motiva, no le interesa porque ¿para qué se esfuerza? Si papá o mamá no le reconoce, si el maestro no valida eso que hizo distinto y que hizo un gran esfuerzo. ¿Cómo? Y ustedes lo han visto, papás. Cuando regresa un niño con una tarea que se esforzó y que el maestro no se la reconoció, ¿con qué cara llega? ¿Y qué nos dice? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué esto? ¿No? Porque hay un desconocimiento. O muchas veces, nosotros como papás, nos damos cuenta que los maestros no revisan las tareas. Y cuando no revisa el chico la tarea, entonces decir, ¿para qué me quedé toda la tarde haciendo la tarea si el maestro no tuvo tiempo ni de ponerle una palomita? Ahí estamos invalidando la capacidad de logro y el sentido de que los niños trabajen por resultados y le estamos dando en la torre a la autogestión de ese chico, ¿no? Otro elemento que influye muchísimo en esto es el tema de la postergación. Creo que en México vivimos la cultura de la postergación. Ay, ¿para qué lo hago ahorita? Lo hago mañana, lo hago pasado. Y entonces voy postergando iniciativas. Ay, que sí voy a tomar el curso de papás. Bueno, pues lo tomo más adelante, ¿no? Rubén. Oye, que este curso para maestros. Ay, pues ahorita no, lo voy a tomar más adelante. Y el más adelante puede pasar toda la vida y nunca lo tomamos. ¿Y cuál es el sentimiento y cuál es la emoción que pasa con el tiempo en esa persona? Pues la de la frustración. Nos sentimos personas incompletas porque no hicimos aquello que visualizamos con claridad, que nos focalizaría al sentido del logro y que lo aplazamos. Pero eso sí, cuando terminamos una maestría, un posgrado, después de 1 año, 3 años, porque fuimos postergando, lo celebramos a lo grande, y fotos en Facebook y ponemos en la sala nuestro certificado. Sí, pero ¿cuántas cosas te perdiste por no haberlo hecho antes, ¿no? Y hasta uno mismo reconoce de que no hizo el verdadero esfuerzo. Entonces, no hay meritocracia en eso. Hay un sentido de logro, sí, se dio un gran paso y hay que reconocerlo, pero lo que es muy importante es no postergar. Entonces, tenemos 3 elementos a cuidar. No invalidar, ¿no? Y a veces con nuestros juicios, con nuestras palabras, invalidamos al otro. Entonces, ¿cómo se logra el sentido del logro? Validando, reconociendo, dándole el merecimiento a cada persona. Hay personas en el ámbito inclusive profesional donde el jefe es el que presenta los resultados y él es el que se luce, o el director de una escuela o un maestro, e invalida al resto cuando no los menciona. Y eso le pega en la torre al sentido del logro. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago algo más? ¿No? Entonces, básicamente, yo diría, Pati, que va por ese lado, de que tenemos que validar cada pequeño esfuerzo que van haciendo los hijos y no decir, como no es bueno en matemáticas, entonces no es buen estudiante. No, pero es bueno en otras cosas, ¿no? Es bueno en deportes. Entonces lo reconozco y decirle desde una conversación amorosa, oye, así como le estás echando ganas al deporte, ¿por qué no empiezas a echar poquito más ganas a las matemáticas, ¿no? Y de hecho, en el plan de estudio de educación primaria, yo he platicado con maestros en educación física, si hay una transferencia transversal de los conocimientos del aula a las actividades deportivas o recreativas fuera del aula. Entonces, pues tener más comunicación para que eso suceda, ¿no? Pues va por ahí. Pues nos dejas mucha tarea, Rubén. Yo creo que los maestros y los padres que ahora te han escuchado han advertido que no hay tiempos de la vida para descubrir talentos, que conforme las experiencias nos van acompañando, vamos descubriendo que, ay, a lo mejor no teníamos talento para cocinar y ahora que hemos estado en casa, como que hay cosas que nos salen bien. A lo mejor la vida nos pone frente a un problema como ahora manejar todos estos instrumentos electrónicos que para mí yo los dejaba y como tú dices, los postergaba y que la misma necesidad dices, ay, mira, pues sí le voy
entendiendo, ay, mira, esto es más fácil de lo que yo me esperaba, y descubrimos ese talento que estaba oculto. A lo mejor la maternidad, a lo mejor, al contrario, un duelo, alguna pérdida, nos llevan a descubrir que somos mucho más pacientes, que tenemos esta capacidad de ser generosos con otros. Toda la vida es una oportunidad para darnos cuenta de nuestros talentos, y nos dejas mucha tarea, y me alegro que así sea. Reflexionar sobre estos conceptos, les vamos a mandar la grabación, la vamos a subir a la página de Fundación Talento y también de Grupo Loga, para que esté ahí, maestros. Estos son conceptos que tenemos que pensar, que con estos nuevos elementos veamos nuestra actividad de padres, nuestra actividad de maestros, y digamos, creo que la educación tiene que ir por otro lado. Y ojalá ahora que nos reincorporemos a nuestros espacios naturales de la escuela y dejemos un poco la casa en paz, porque pobres casas han adoptado ya un pizarroncito y ya tienen el espacio de las clases. Ya dejemos las casas en paz para que se vuelvan otra vez hogares y no medio semiescuelas. O sea, otra vez que volvamos a esto que ya están llamando la nueva normalidad, incorporemos estos conceptos, Rubén, que inauguremos una nueva educación donde cada uno seamos capaces de descubrir en dónde nos sentimos a gusto. Esa es la parte que me encantó con la que tú abriste, de decir, un talento es aquella capacidad, aquella habilidad donde yo me siento profundamente feliz. Que la escuela, la familia, lleve a los chicos a descubrir ese espacio. Y les vamos a compartir, maestros, papás, ese nuevo taller, ese nuevo curso que va a ver el maestro Rubén, que él tiene muchas actividades. Nada más quisiera, Rubén, que finalizaras comentándonos cómo te localizan, a dónde los localizan. Les vamos a mandar todos los datos, pero coméntaselos tú. ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué estás trabajando ahorita para los papás y los maestros? ¿Cómo diagnosticas a los chicos estas cuestiones del talento, que es muy interesante? Claro que sí. Nosotros tenemos, gracias Pati nuevamente por la oportunidad de comunicarnos y de tener esta interacción, lo cual agradezco muchísimo. Nosotros estamos en la página de www.talentomexico.org.mx y uno de los grandes focos es trabajar con las escuelas de educación pública. Quiero mencionar que yo soy egresado de puras escuelas públicas y que siento una gran satisfacción de haber tenido unos maestros espectaculares desde primaria hasta mi grado universitario, y creo que ellos influyeron mucho en la persona que soy actualmente. En el tema de Facebook, nos pueden encontrar como Fundación Talento o también como @Fundación Talento AC, ¿no? Ahí constantemente estamos subiendo información, contenidos, para que ustedes puedan tener información actual de todo lo que tiene que ver con talento, y además todos los planes y programas que estamos haciendo. Actualmente ahorita estamos teniendo ya un seminario para padres y maestros, y fue la demanda tan importante que abrimos el día 20, los invitamos a la conferencia de presentación del seminario de cómo identificar el talento de los hijos o de los alumnos, y empieza el día 27 de mayo, ya propiamente el seminario. Son 9 sesiones continuas de lunes, de todos los miércoles, de 7:30 a 9:30 de la noche. Sumamente interesante, interactúan los maestros, interactúan los papás, se hacen unas pláticas padrísimas de autodescubrimiento, porque algo que hacemos es que antes de preguntarnos si nuestros hijos tienen talento, es nosotros como maestros y como papás, cómo andamos con nuestros propios talentos, ¿no? Porque nadie da lo que no tiene. Entonces tenemos desde nuestro propio descubrimiento ayudar a que nuestros hijos, con ese gozo que descubrimos nosotros los nuestros, ellos descubran los suyos, y entonces se lo podamos transferir. Para cualquier información tenemos un WhatsApp para que nos puedan escribir, hacernos preguntas con mucho gusto. El 55-63-83-9888 es el teléfono para contactarnos. Con mucho gusto estoy a sus órdenes y está el equipo de talento a responder sus preguntas. Y teníamos planeado un campamento de verano, que ahorita lo tenemos postergado,
como ustedes saben, pero esta es una postergación distinta porque hay elementos externos que nos obligan a hacerlo por un tema mayor, que es la seguridad y la salud de todos. Entonces, muy probablemente, en cuanto se anuncie la agenda escolar, entonces reprogramaremos los campamentos de verano que tenemos para chicos de primaria, de secundaria, y también un programa para chavos de prepa, porque los de prepa están sumamente perdidos, no saben qué quieren. Adicionalmente a eso, tenemos un nuevo programa que se llama Biligo. Es un programa para aquellos maestros, psicólogos, terapeutas que quieran convertirse en coaches vocacionales, ¿no? Entonces vamos a hacerles una certificación donde vamos a definir aquellas competencias que tienen que desarrollar para poder transformar este país y que no solamente sea Fundación Talento, sino que las escuelas públicas, las escuelas de gobierno, las escuelas particulares, todo el mundo pueda orientar a otros jóvenes en cómo elegir correctamente su profesión de vida. Y no solamente es la orientación profesional, sino es la orientación de vida. El proyecto de vida es mucho más amplio que una carrera. La carrera es el instrumento, pero la intención que hay detrás de elegir correctamente la vocación es mucho más importante. Porque que los chicos descubran el sentido de su vida es mucho más importante que inclusive la profesión, ¿no? Entonces, en eso estamos y pues están totalmente invitados los maestros que están escuchándonos a que puedan certificarse como coaches vocacionales y que puedan trabajar, tener un dinerito extra por desempeñarse, dar consultoría en el tema de coaching vocacional a los hijos de otros maestros o sus propios alumnos. Y es una herramienta poderosísima. ¿Cómo ves, Pati? Pues en eso estamos. Pues me encanta, ojalá podamos abrir las pantallas, muchos de los maestros ahí, no tienen Irving, abiertos su... Maestro Irving, buenas tardes. Me comentó no. la maestra Adriana que le interesaban las conferencias, por lo tanto aquí se las envío. Sí, por ahí tenemos alguna maestra que está hablando ahí con alguien más. Quería que vieras un poco los rostros, Rubén, de la gente que estuvo aquí contigo. Maestros, muchísimas, muchísimas gracias. Fundación Talento y Grupo Loga, lo que hacen es poner de veras a disposición de ustedes estas reflexiones que les permitan ir pensando sobre su labor, ir pensando sobre la gran tarea que tienen ustedes como padres de familia y como maestros. Yo te quiero agradecer, Rubén, siempre tu generosidad, la pasión con la que trabajas y bueno, pues yo creo que los maestros somos generosos también, nos movemos en la abundancia y un aplauso siempre es una manifestación de generosidad, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, maestros, muchas gracias, Rubén, y por ahí les vamos a mandar la grabación. Déjenme decirles que este es el segundo grupo que está presente en la entrevista del maestro Rubén. Lo que sucede es que la primera entrevista no la grabamos y muchos de los maestros llegaron tarde a la entrevista y nos pedían la grabación. Le digo, Rubén, de veras, mira, de no tuve la precaución, ahora la hemos grabado y justo es la que les enviaremos. Entonces, y les enviaremos toda la información. Claro, maestro Rubén, muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, así como empezamos con este video, con este mismo video, nos despedimos. Muchísimas gracias. Sí, lo tengo. Gracias a todos. Sí, yo me llevo muy bien con él, pero pues es que él me dice que está lleno de problemas. Hay muchos problemas en su zona, que se la dejaron volteada. Y le dije, mira, eso solamente es ociosidad del maestro. ¿Cómo reduzco? Que no tiene una agenda clara de trabajo. ¿Cómo reduzco? Es que y pues les da tiempo de hacer problemas y todo. Ponlos a trabajar, capacita, les pones, mande. Y luego compartir, ¿cómo la comparto? La Servín. Es que ¿cómo le pongo? Es que es terrible hacerla. Ay, no. Pues ya está el sonido. Pero si ese es problema, la maestra que se está grabando su conversación. Pero el problema no era de ustedes. Es la necedad de la Servín. Porque es una